Bienvenidos un martes más a Salamanca Fondo, este programa de actualidad y de debate donde hay cabida para todas las opiniones, siempre y cuando se hagan con respeto y desde, eso sí, desde diferentes puntos diferentes, políticos, sociales, económicos. Aquí hay cabida para todo el mundo y para todas las opiniones, como ustedes saben. Y como no, también para escuchar la voz de los telespectadores a través del 923 21 90 57. Y fue hace apenas 3 semanas cuando traíamos a esta mesa el debate de las relaciones de la Iglesia y el Estado, que por cierto causó mucha expectación porque hubo muchas llamadas, y muchas incluso que no pudimos por falta de tiempo atender con respecto al tema de las malas relaciones que existen en este momento entre la Iglesia y el Estado. Pero este tema vuelve a la palestra y no será porque nosotros queramos estar continuamente hablando de este conflicto, sino por esa manifestación que, como ustedes ya sabrán, se va a hacer en el mes de diciembre y que de alguna forma está, digamos, respaldada por la Iglesia. Digo de alguna forma porque hoy mismo el director de comunicación de la Conferencia Episcopal, Isidro Catela, me comentaba por teléfono que no ha sido la Iglesia quien la ha convocado, tal y como se decía en los primeros momentos, pero sí que es verdad que grupos de la Iglesia, desde el Foro de Familia, la propia CONCAPA, movimientos de Iglesia, van a convocar esa manifestación en la que cualquier persona pues, que no esté de acuerdo con las políticas en este momento que están llevando a cabo por parte del Gobierno socialista, como es el tema, por ejemplo, de la asignatura de religión o como es el tema de los matrimonios, la posibilidad de los matrimonios gays, pues participarán en esa concentración que va a tener lugar en Madrid en el mes de diciembre, como decíamos. Bueno, para hablar de ese tema tenemos hoy aquí a un invitado de pro, que es José Amalio Díez Iglesias, presidente de la CONCAPA en Salamanca. José Amalio, muchísimas gracias por estar aquí y por atendernos. Para mí es un honor tener aquí a José Amalio, porque aparte de ser el presidente en Salamanca de la Confederación Católica de Padres y Alumnos, y que nos viene a hablar desde su punto de vista de estos cambios, de lo que ha sido cambios en la asignatura de religión y el por qué se apoyará o no esta manifestación en Madrid, todo esto hablaremos. Yo he tenido con José Amalio muchos años de convivencia como compañeros en la Gaceta, por eso ha sido un honor el poder contar con él hoy aquí esta noche. No, María José, al revés, el honor es nuestro de poder estar aquí un rato con vosotros, tratar de estos temas que son tan interesantes y agradecido por vuestra invitación. Faltaría más. Vamos a saludar a nuestros contertulios habituales. Manuel Sánchez Velasco, ¿cómo estamos? Estamos muy bien. Buenas noches, María José. Buenas noches y bienvenido. Charo Diego. Buenas noches, María José. Bueno, tiene la cara un poco más animada que la semana pasada, que hablábamos de que hizo un gran esfuerzo para estar aquí con nosotros. Fue muy mala semana. Pero bueno, ya van a empezar las cosas a remontar. Y Vicente Herrero, compañero, ¿cómo estamos? Saludos, muy buenas noches a todos. Bueno. También le doy la bienvenida a José Amalio. Gracias, Vicente. Yo encantado de estar con vosotros. Bueno, pero el tema está ahí y el tema es complicado, José Amalio, porque yo le decía a José Amalio cuando le llamé por teléfono como presidente de la CONCAPA para invitarle aquí, yo le decía así en confianza, me ha sorprendido que estés de presidente de la CONCAPA, y más que nada no de presidente de la CONCAPA, no, me he explicado mal, sino respaldando un poco las tesis que vamos a abordar ahora en contra de las medidas que está tomando el gobierno socialista, porque me había parecido como muy irracional esta manifestación en Madrid, y yo decía que probablemente José Amalio es de las personas digamos, más razonables que he conocido. Por eso, en este caso, a ver cómo nos explica su punto de vista con respecto a todo esto. Pero lo primero de todo, José Amalio, vamos a hablar de esa asignatura de religión, evidentemente. Bien. Pero la CONCAPA sí va a apoyar, porque eso lo hemos visto en la página web nacional que tiene la CONCAPA, esa manifestación de Madrid en el mes de diciembre. Eso explícamelo, porque es que no veo yo a José Amalio en esa manifestación. Bueno, vamos a ver, María José. Yo, en principio, las noticias frescas del fin de semana que CONCAPA ha celebrado el 75 aniversario, sí hay campaña a favor de la clase de religión. Hay una campaña de recogida de firmas pues desde el mes de abril, desde la carta que envió la Conferencia Episcopal a las diferentes parroquias, pero de verdad que no hay noticias concretas y directas de CONCAPA, por lo menos todavía no nos las han hecho llegar desde Madrid a las distintas federaciones, sobre esta manifestación y sobre que CONCAPA apoye esta manifestación. De acuerdo con sus principios cristianos y con sus principios religiosos, si se convoca para estos fines, CONCAPA la apoyará y la ayudará. Pero desde luego desde Madrid no ha partido todavía nada claro hacia esta manifestación. Bueno, me da que... Lo que sabemos es todo por las noticias de prensa, pero de forma directa no nos ha llegado, no nos han llegado instrucciones de ninguna clase. Según fuentes de la propia Conferencia Episcopal, la CONCAPA estará seguramente en esa manifestación y de eso hablaremos. Sería coherente con sus principios, María José, que se fuera a esa manifestación. El momento lo requiere por muchas circunstancias, pero lo iremos comentando. La noche va a ser larga en ese sentido. Muy bien. Manolo, empezamos contigo. Me parece muy bien. ¿Te vas a ir a la manifestación de Madrid? Bueno, yo el que se vaya personalmente a la manifestación de Madrid o no,
realmente es muy prematuro para que yo en este momento me manifieste si voy a ir o no voy a ir. A pesar de que soy alto y bastante fuerte y se nota y se ve, realmente si es necesario ir, se va. Bueno, Con eso ya me posiciono claramente. No en un tema que para mí la manifestación, nunca me han gustado las manifestaciones, pero realmente sí el contenido de esa manifestación. En ese contenido es en el que vamos a tratar a lo largo de esta noche, como siempre, razonando y civilizadamente. Pero desde mi punto de vista siendo muy claro el por qué yo me posiciono a favor de esa manifestación y en función a las circunstancias que hacen que se convoque. Bueno, como no está aquí hoy Jorge Sánchez Olivera para meterse contigo, voy a hacer de abogado del diablo y diré, esto es porque va contra el PSOE, ¿no? A ver, explícate. No, bueno, sí, te me voy a explicar. No. Esto no ves que vaya contra el PSOE, va contra el gobierno de España, que a lo largo de estos 6 meses... Que es el Partido Socialista. Claro, ese es el problema. Que a lo largo de estos 6 meses nos está demostrando que eso del talante es una apariencia, pero la realidad es muy otra, porque en los 6 meses que lleva de gobierno el PSOE está incidiendo continuamente en situaciones de crispación que provocan que esta sociedad española, que es muy madura y que está haciendo las cosas muy bien, se sienta íntimamente agredida en algunos casos, en otros casos vitoreando las causas que motiva las decisiones gubernamentales, y al final de esto, la imagen que a mí me produce esto es de que entramos en una división de España nada necesaria. Uy, por Dios. Y nada preocupada. Me estáis poniendo los pelos de punta. Qué susto, Manolo, que voy a pasar a Charo Diego y luego tendremos opción de hablar contigo. Ya hablaremos de todo más este en tema. profundidad. Charo, hablaba de que hay gente que se siente agredida. ¿Te sientes agredida tú por el gobierno de la nación? No, yo no me siento agredida. Yo creo que lo que está necesitando este país en este aspecto y en otros muchos es un sereno debate. Es decir, debatir con serenidad. O sea, a mí me estáis poniendo los pelos de punta, no tú ahora, sino leyendo lo que leo. Entonces, se está hablando del fundamentalismo laicista, de la hoja de ruta del Partido Socialista, que, haciendo alusión a un fundamentalismo laicista que te recuerda, José Malio, a cosas, y sobre todo en un momento como este, hablar de fundamentalismo, pero es que lo habla la Iglesia, lo habla representantes políticos de este país, del Partido Popular, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo me voy a hacer una de esas. ¿Vosotros creéis, Manolo, que entrar ahora en una lucha de religión no sería desencadenar una tormenta en este país que yo creo que está superada desde hace muchísimo tiempo? Pero naturalmente. No, perdona, tú acabas de decir algo que yo te tengo que decir, me guste o no me guste. Sí, Los 6 meses del gobierno socialista. En la hoja parroquial esta que tengo yo por aquí, que se te ponen los pelos también de punta, de la Delegación Diocesana de Enseñanza, te marca 3 ejes, el de vida, familia y educación, que luego recogida en algún punto por la CONCAPA en determinados momentos. Yo os pregunto, y no digo que me guste o no me guste, en el programa electoral del Partido Socialista no se anunciaba todo lo que se está haciendo. Reforma de la LOCE, y había sido debatida la asignatura de religión. Ampliación del aborto, que de momento no lo van a tocar. El tema de la eutanasia, que se está tocando a niveles internacionales. Y lo de las parejas... Y lo de las parejas iba en el programa. Yo me pregunto, hombre, si la Constitución no la hemos modificado, el pueblo soberano es el que decide, y en este caso el pueblo soberano eligió al Partido Socialista, por lo tanto hay que tener un respeto al Parlamento. Y hay que distinguir y no confundir al ciudadano. Hay unos proyectos legislativos que están ahí, que es el del divorcio y el del matrimonio homosexuales, que incluso gente del Partido Socialista está pidiendo prudencia y consenso en muchas cosas. A mí lo de matrimonio de homosexuales, pues no me gusta la palabra matrimonio porque lleva a confusión quizá y a error. Pero ahí estaba. Y lo demás,
En relación al aborto, en relación a la eutanasia, a la enseñanza de religión y a la financiación, creo que lo que tiene que haber es un amplio debate en este país, con todas las asociaciones, con todo el mundo, y veremos a ver qué pasa. Y tener en cuenta, perdonad, y termino, que hay una Constitución española donde en el artículo 16 se declara la libertad ideológica, la libertad religiosa, y dice textualmente que ninguna confesión tendrá carácter estatal y los poderes públicos tendrán la obligación de colaborar con todas las confesiones. Bien, ahora planteamos este tema. Vicente, antes de darle la palabra a José Amalio... Oye, ¿me dejas un momento? Acaba, Charo. No, es que yo esta mañana he empezado con el tema del suicidio y la eutanasia y le decía a mis alumnos, en clase. Yo vengo aquí a hablar de principios jurídicos y tal, digo, y si me oís, no creáis que yo soy atea o cosa por el estilo, no, yo soy católica, pero creo que las cosas hay que conjugarlas. Vicente. A mí me ha encantado lo expresado por mi compañero Manolo, porque él ya habla de contenido. ¿Cuáles son los contenidos que justifiquen ya de forma anticipada el dar por supuesto una manifestación? Yo creo que es todo ahí, como dicen mis párrocos, Fructuoso y José Manuel, de la Purísima, que en estos momentos ni acoso ni derribo. Nada más tranquilidad, respeto, diálogo, mesura, que ciertamente hay una percepción pero se está alimentando esa percepción, que algo se está cociendo en torno a lo que hace, es y significa la Iglesia, pero yo creo que ni acoso ni derribo, porque las personas con fidelidad personal y como creyente que soy, yo no me preocupa la situación ni me asusta, porque creo que en estos momentos actuales es bueno lo que señalaba José Amalio, que hace falta debatir con la Constitución en la mano, con los documentos del Vaticano II, que se han olvidado, porque en los últimos tiempos yo tuve, por fortuna, mucha relación con Tarancón. Me enseñó y me formó y me educó mucho, pero creo que han pasado ya 20 y tantos años y hemos avanzado muy poco, porque los obispos, creo que parece que tienen tortícolis, siempre han mirado para el mismo sitio. Y a mí me gusta la otra iglesia, la iglesia de la teología de la liberación, la iglesia de la marginación, de los pobres, de los marginados, de la droga, del SIDA, de las ONGs, de Cáritas, que están resolviendo problemas en las cárceles. Ya lo creo. Entonces, hay muchos debates, y todos esos debates deben, yo diría, en un momento, pues mucho diálogo, variados, son dispares. ¿Por qué nos vamos nosotros a poner de acuerdo, vamos a coincidir, si la misma iglesia, como iglesia, no se pone de acuerdo? Porque la jerarquía eclesiástica es una, y luego hay otra iglesia, la iglesia de base, la iglesia de los teólogos de la liberación. Yo en estos días he tenido la oportunidad de leer a Olegario González de Cardenal, de leer a Benjamín Forcano, de leer a los teólogos con su manifiesto, leer infinidad de personas que están mojándose en toda esta problemática. Y nadie todavía llevan mojándose mucho tiempo. Y nadie ha dicho hasta el momento en qué consiste todo esto que se está alimentando, porque la propia ministra Carmen Sansegundo ha dicho que todavía no hay nada, que no hay absolutamente nada. Entonces, que de momento, oye, que todas esas propuestas, que todas esas inquietudes, que todas esas colaboraciones con CAPA, asociaciones, conferencia episcopal, que ayuden, colaboren, y entre todos, la educación, como tal educación, necesita de un consenso de Estado, para que cada legislatura no se esté cambiando. Esa es lo que estábamos comentando antes. Sí, comentábamos, yo en principio... Yo antes de que conteste José Manuel, te voy a hacer una pregunta. Tenemos que dejar hablar. Sí, es para que me la conteste. Porque estoy segura que, conociendo a José Manuel se va a ir sin hablar. Pronunciándose, no está de acuerdo. ¿Tú te crees que esta hojita de la Delegación Diocesana de Enseñanza... Hay 3 islámica en Salamanca, eso en los colegios, yo eso no lo sabía, es un dato curioso. Vamos a ver, José Amalio. ¿Y no sería más sencillo que los colegios privados y religiosos, donde realmente tiene mayor presencia la CONCAPA, organice las actividades que considere oportunas con respecto a la religión y que los estudiantes reciban toda la formación religiosa que quieran sus padres, y que los centros públicos, puesto que ahí puede haber gente de todas las religiones y gente aconfesional, se
se deje para la educación y no para la educación religiosa? Que sí, o sea, sí. Pero eso es tanta barbaridad, yo pregunto. No, en absoluto, pero sí. Aquí lo único que se pretende desde CONCAPA, como he dicho, desde sus principios religiosos, es tener coherencia con esos principios. Y como estamos comentando, es optativa. Si nadie está diciendo que sea solamente religión, ni tampoco solo el problema, porque si quieres apuntamos los principales cambios de reforma en la LOCE, que no es solamente la educación, la asignatura de religión. Si queréis podemos leer los diferentes temas que tienen también y que a lo mejor son más importantes que la propia asignatura de religión. Sin embargo, en definitiva, yo creo que estamos todos de acuerdo. Por eso quería apuntar antes las palabras de Manolo, que a mí me ha parecido muy importante respecto a que se necesita tranquilidad. Es decir, estamos en un ambiente ahora mismo crispado por diferentes aspectos. Esto es lo que quizás hace que vayamos o se esté proponiendo. Yo, José María, pues Charo, también. Quiero decir que es necesario ante tanta crispación de diferentes aspectos de la vida que llevemos un poco de coherencia, de tranquilidad. Y en los colegios lo único que se pretende es transformar un poco todo esto en una cultura de valores, de formación, de educación, de respeto, de urbanidad. Potenciar también al profesorado, que está muy minusvalorado y está muy menospreciado. Si todo esto son principios básicos para una buena educación y todo eso nos va a transmitir después valores para la universidad, como comentábamos antes, y para unas buenas relaciones. Llámese religión o llámese educación de otra manera, pero en definitiva transmitir buenos principios hacia nuestros hijos y hacia los alumnos, que en estos momentos es fundamental. Eso está claro. Yo vuelvo al punto de partida y es la causa un poco de este tema que se incluye hoy en la tertulia. Es la manifestación. La manifestación es mucho más amplio el concepto que lleva a la manifestación que el propio problema ya en sí importante, como puede ser la asignatura de religión. Partiendo de esa situación hay que considerar algunos datos que yo voy a repetir para que se conozca el peso específico que tiene en España los creyentes, tengan la manifestación externa que tengan o sean de una manera o de otra. El 85% de los españoles se proclaman católicos. Otra cosa es que sean o no sean participen. El 97% de los fallecimientos se entierran sobre el rito cristiano. El 80% de matrimonios son religiosos. El 80% de los padres dirigen la clase de religión. 12 millones acuden a misa los fines de semana y 2 millones fueron los que movilizó el Papa cuando vino y en el acto de la juventud 1 millón. Si ante este planteamiento externo, porque yo no voy a entrar en la conciencia ni de los 12 millones, ni del 85, ni del 80, tenemos todavía los creyentes que estar preocupados de cómo va a encajar la sociedad española y sobre todo cómo va a encontrar el gobierno socialista la manifestación, este es el planteamiento inicial que yo hago. Venga, claro, que nos queda un minuto y luego yo nada más quiero decir, Manolo, que intervenga. efectivamente yo también me confieso católica, pero en esos datos que me estás dando, ¿sí? Hay una gran farsa y un gran cinismo. Sí, yo lo he dicho. Hay una gran farsa y un gran cinismo. El 80% de los matrimonios se casan por la iglesia y al día siguiente no va ninguno a misa. Bueno, bien. Y perdóname... No entres en las conciencias de las personas. No, yo entro en la conciencia de la sociedad. A ver si tú puedes entrar en la conciencia de otros y no vamos a poder entrar en la conciencia de la sociedad. Te voy a decir otra cosa. En la vida hay que ser congruente con los principios que uno mantiene. Yo soy congruente. Pues me parece muy bien. Yo estoy hablando aquí de partidos y de posiciones. Sí. Cuando la ley del divorcio, yo me tocó vivirla en la UCD con Fernández Ordóñez. ¿Quién se está aprovechando de la ley del divorcio? Absolutamente todo el mundo, empezando por esos que propician vamos en contra del divorcio. Claro. Y buenos casos los tenemos bien cerca sin el gobierno. Vamos a publicidad, ven ustedes que el tema todavía quedan muchas cosas que decir, o sea que después de la publicidad seguiremos hablando de este asunto. 923 21 90 57, contamos con sus llamadas hasta ahora mismo.
Bienvenidos a la segunda parte de Salamanca a Fondo y seguimos hablando de lo que está ocurriendo en este momento con la religión, con el conflicto Iglesia-Estado, con esa asignatura de religión y con esa manifestación que va a haber en Madrid en diciembre y que tiene pinta de que va a ser bastante multitudinaria. Estamos aquí con José Amalio Díez Iglesias, presidente de la CONCAPA en Salamanca, y nos dicen en este momento que estamos recibiendo una llamada de la Federación de Alumnos que está al teléfono Francisco Javier. Íñigo Cid. ¿Perdone? Francisco Javier Íñigo Cid. Francisco Javier Íñigo Cid. Díganos. Buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Felicitaros por el programa. Yo soy presidente de la Asociación de Padres de Alumnos de Colegios Públicos de Salamanca. Y entonces, hombre, pues en cuanto al problema que planteáis de la manifestación sobre la religión y sobre la educación de la religión en el colegio, yo primero quisiera poner unos puntos. A ver. Primero, el derecho constitucional que se dice que tiene sobre la asignatura de religión. La Constitución no dice más que los padres tienen derecho a que sus hijos sean educados según sus creencias. No dice que sea en horario escolar ni en los colegios públicos. Nosotros se plantea que la religión como tal, y en los colegios como tal, pues centros de unión y de cohesión y de una futura convivencia, lo que se tiene que hacer es sacar fuera la religión. Y entonces, pues no sé, se puede habilitar como actividad extraescolar. Lo segundo, la obligación que hay ahora con la ley de que los alumnos que no estudien religión estudien una alternativa. Yo, si mi hijo quiero que estudie piano, no tengo por qué obligar a nadie a que estudie violín. Entonces, hay padres que no quieren que sus hijos estudien ni religión ni otra cosa. Quieren que les den unas asignaturas y la religión, y si unos padres quieren estudiar religión, que sus hijos estudien religión, pues otros padres no tenemos por qué que nuestros hijos estudien otra cosa. Ya. Segundo, el planteamiento que se hace con la religión. ¿Te parece que le demos opción a José Amalio a contestarte? Sí, hay muchos y te mantenemos abierto por si quieres dar la puntilla, ¿vale? Venga. Si es un principio que hemos comentado antes, si en los colegios religiosos de la enseñanza concertada es coherente que enseñen la religión. Si en los públicos nosotros no decimos nada, pero en los religiosos, ¿cómo no se va a enseñar religión? Si nuestros hijos los llevamos a esos colegios es porque hemos elegido parejas homosexuales, y lo digo pensando exclusivamente en el daño interno que van a recibir esos niños cuando vayan a ese colegio concertado o no, y le pregunten todos los demás niños que cuáles son sus padres, y le digan, los que me están esperando, ese señor y ese señor, o es, perdóname, Manolo, es que yo te iba a hacer tendremos que entrar en ese debate. Entonces no sabéis el daño que puede producir esa situación. Y el daño, Manuel, ese daño es irreparable. Esos niños que están maltratados por los padres, con esas violencias. Oye, es una cuando yo empezaba, a ver, que no se entiende a nadie. A ver, no es el tema que estamos tratando en esta tertulia. Tema global de la manifestación. Pero habrá que hablar de ello, indiscutiblemente habrá que hablar sobre el tema de las parejas, de los matrimonios gays y de la posibilidad de adopción, pero es que de momento es verdad que no hay ni un proyecto de ley al respecto. Por eso no ha venido a esta mesa de debate. Vicente, y luego tiene que acabar, nos quedan 2 minutos y medio y tiene que acabar el invitado, como siempre, que es José Amalio. Que acabe, pero yo recomiendo que se lean a todos esos teólogos de muy variada en el espectro dentro de la propia Iglesia, y cada cual saque sus opiniones, sus conclusiones, y vean como gente, un dominico cura rural como es Quintín García y más gente, se expresa de una forma como Benjamín Forcano, como Legario González de Cardenal, como el propio los documentos del Concilio Vaticano II. Entonces, que cada cual se forme, se enriquezca, crezca y que saque sus conclusiones. Hablar de una manifestación, a mí lo de la manifestación, porque además anda marcha atrás, porque apareció en la web de la diócesis de Alcalá. De Henares, venga, un minuto y es para José Amalio. Sí, bien, nada más ha citado a Quintín y me alegro que lo cites, porque evidentemente también es otra forma de iglesia, de la comarca de las Villas, Charo, y están llevando a cabo una labor extraordinaria. Y eso también hay que valorarlo, no solamente pongamos la parte antigua o arcaica de... Y Jorge el de Cáritas. Mira, dice Jiménez de Parga que sí, Manuel Jiménez de Parga.
Ahora se toleran todas las opiniones, aunque sean injustas o carezcan de un mínimo fundamento. Dice, considero un error que el preámbulo del proyecto para establecer una Constitución Europea se elimine la referencia a las raíces cristianas. Nos hallamos ante un hecho y los hechos hay que aceptarlos. Ha cambiado mucho. Que no llevemos crispación, sería mi conclusión. Que no llevemos crispación, María José, a toda esta situación. Que seamos coherentes, que seamos responsables y que cada uno adoptemos nuestra responsabilidad desde nuestro puesto. Ya verás cómo todo funcionará mejor. Pues José Amalio, muchísimas gracias. Igual ha sido un placer estar contigo. Igual que a Manolo, a Charo, ya a nuestros compañeros. Y ya ven ustedes, el debate, pues bueno, siempre es caliente en Salamanca Fondo. Les esperamos el próximo martes a las 10:30. No nos fallen.